Amigos de Polizón y Náufrago, bienvenidos. Bienvenidos a un nuevo audio en torno al libro Introducción a la Filosofía de Julián Marías. Hemos ido discurriendo por la exposición de este filósofo español hasta alcanzar el capítulo número 11, que es el que nos toca hoy. Ya estamos en un momento crepuscular, podríamos decir, de esta exposición. ¿Cómo crepuscular es la cuestión que aborda este capítulo? En concreto se titula El horizonte de las ultimidades. Vamos a afrontar la cuestión de la muerte y para ello vamos a seguir, como decimos, la exposición de Julián Marías. Sin más preámbulos, vamos a ello. Comienza Marías aclarando que no va a hacer un estudio escatológico de cuál es el destino último del ser humano y del universo, pues el libro no deja de ser una introducción a la filosofía. Por tanto, lo que pretende señalar es dónde aparece la muerte como problema humano y, si acaso, descubrir los requisitos metódicos de su planteamiento filosófico. Es decir, no va a aportar soluciones definitivas de nada, simplemente va a ver en qué términos hay que plantear esta cuestión, para afrontarla filosóficamente. La realidad de la muerte y su alcance es algo latente, contamos con ella, pero no me es dada. Es un estar no estando que llamamos trascendencia. Y es que esas ultimidades pertenecen a mi vida. No porque mi vida las posea, sino porque solo puedo dar razón de mi vida apelando a su totalidad, y por tanto en vista del horizonte de ultimidades. Hemos visto la muerte desde el punto de vista histórico. Venimos al mundo cuando éste ya está en marcha y previsiblemente cuando lo acabemos el mundo continuará. Es decir, la muerte ya aparecía ahí. Pero se trataba de un enfoque impersonal. Por eso hablábamos de la muerte. Ahora de lo que se trata es de afrontar la cuestión de mi muerte personal, no algo en abstracto o algo ajeno, de algo más remoto, ¿no? Sino mi muerte. Mi nacimiento se me presenta como el absoluto pasado. Por eso me encuentro ya viviendo una vida que me es dada, pero no me es dada hecha, sino como quehacer. Mi vida como realidad radical, es decir, aquella realidad en que encuentro radicadas o presentes todas las otras realidades, se me presenta como un absoluto, como algo irreductible. Pero a la par, el hecho de haber nacido le otorga un carácter de finitud y contingencia, lo cual relativiza su absoluta posición como realidad. Es decir, mi vida es el lugar donde encuentro toda realidad, lo cual le confiere su condición única e insustituible. Pero a la par conocemos su contingencia, su finitud. El hallazgo de mi propio nacimiento como límite pretérito de mi vida priva a ésta de su carácter absoluto y suficiente, poniendo mi vida en cuestión, obligándome a preguntarme por su latente de dónde vengo, trascendiendo de mi propia vida. Como vemos, está hablando de mi vida en dos sentidos. El primero como realidad radical o ámbito donde encuentro toda otra realidad. De ahí su carácter absoluto y presentista. Me hace presente todo, incluso el hecho de saber que he nacido. Y por otra parte está hablando de mi vida como realidad sujeta a una cronología, y por ello finita, con un origen que es su nacimiento. Ya no se trata de un ámbito, sino de un suceso, de una realidad que acaece. Podríamos decir que la mira desde fuera, objetivándola, o más bien trascendiéndola. En la muerte hay tres estadios, o si se prefiere, tres formas de presentárseme. La primera, la muerte del prójimo, de aquel a quien vivo personalmente, con quien tengo trato. Ante dicha muerte me quedo solo de él. Deja de ser prójimo para serme lejano, se ha ido. Se trata de algo que me pasa a mí, al quedarme solo de él. El segundo estadio sería la muerte de los hombres en general, de todo hombre. Es una creencia. Recordemos que creencia no significa fe en algo absurdo, sino una convicción sobre la cual discurre mi vida, que puede ser completamente cierta. El tercero es mi muerte personal. No está ahí, al modo de las cosas, sino como latencia de un futuro que me espera. Al ser el horizonte vital último, la muerte da unidad y figura al vivir, articulando todos los ingredientes de mi vida. Hasta tal punto es así que mi propio proyecto vital incluye la muerte, puesto que ante ella necesito saber a qué atenerme, estar en alguna creencia firme respecto de la misma, pues de no poseer dicha creencia me encontraré radicalmente desorientada respecto al sentido mismo de mi vida.
pero no solo de mi vida en general, sino de cada uno de sus quehaceres concretos, pues estos solo son posibles en función de la totalidad del proyecto vital. La forma de dicho proyecto vital adquiere su figura al contar con dos incertidumbres. La primera, ¿cuándo voy a morir? Lógicamente, dicho cuándo se enmarca dentro de ciertos límites. No cuento con morir dentro de 1000 años. La segunda, ¿qué supone morir? Y es que la muerte, antes que un proceso biológico, psíquico o lo que se quiera, es algo que me pasa a mí y que me afecta a mí en mi totalidad. De ahí que me sea problema saber si consiste en mi aniquilación o si puedo contar con que voy a pervivir. Recordemos que el problema no es únicamente algo que desconozco, porque desconozco millones de cosas, sino algo que desconozco y ante lo que preciso una respuesta, pues en ello me va la vida. Antes de continuar con la exposición de este apartado, creo conveniente recordar que la razón vital participa del espíritu de la fenomenología en el sentido de atenerme a la realidad, tal cual ésta se me presenta. No presuponer que depende de otro tipo de realidad, sino procurar quedarme en el plano descriptivo, poner a salvo la cosa, tal cual aparece. Por eso Ortega, en sus Meditaciones del Quijote, escribe: «Cada día me interesa menos sentenciar. A ser juez de las cosas voy prefiriendo ser su amante». Ya vemos que no se trata tanto de valorar como de contemplar y de llevar a su plenitud cada realidad. Es a lo que denomina Ortega salvaciones. Y ahora sí, pasemos al desarrollo que realiza Marías. En concreto muestra que la muerte entendida como aniquilación nos resulta incomprensible. Al menos, tal y como hemos visto, considerada personalmente, de alguien que nos es persona, que no nos es ajeno. Si nos atenemos a un organismo cualquiera, una planta, un animal, incluso nuestra propia dimensión orgánica, vemos que cuando llega la muerte queda una secuela post-mortem que puede rastrearse desde la corrupción hasta la participación en nuevos fenómenos naturales. Pero si atendemos al quién que somos cada uno de nosotros, esto no sucede, no queda ningún rastro. Ese quién a quien le pasa vivir y morir. Ante la muerte de la persona se nos hace accesible el acontecimiento biológico, por ejemplo, la suspensión de funciones vitales. Pero esto hace referencia al qué que nos constituye, no al quién que somos. Se trata de la muerte del organismo, no de la persona. Esto, al entender de Marías, querría decir que a lo sumo la muerte o extinción de la persona sería consecutiva a la muerte biológica, pero de ninguna manera una con ella. Por tanto, la aniquilación del hombre tras la muerte biológica sería una presunción, es decir, una interpretación o teoría, pero no una evidencia. De modo que para Marías sería tan exigible aportar pruebas al que propugna la inmortalidad como a quien la niega. La muerte biológica afecta a mi circunstancia. Ya hemos visto que parte fundamental de dicha circunstancia es mi corporeidad. Pero al afectar a dicha circunstancia significaría que es algo que acaece en mi vida, por lo que no sería lícito oponerla a ella, ni mucho menos definir la vida por la muerte. Marías piensa que la muerte es una alteración extrema de mi circunstancia, por lo que habría que plantear si es posible o no seguir viviendo en una circunstancia alterada por mi muerte biológica. Si somos seres espaciales, nuestra vida acaece corpóreamente en el espacio, y nos encardinamos en el mundo corporalmente, la pérdida de mi cuerpo llevaría aparejado un aislamiento de mi circunstancia y con ello una radical soledad. Entonces se plantea si esta soledad conduce a la aniquilación o si por el contrario representa el tránsito de este mundo a otro en el cual sea patente lo que aquí es latente debido a mis limitaciones corporales. Básicamente apunta a mi encuentro con ese fundamento que me trasciende y que por ello me es inaccesible. Insinúa la presencia de Dios. Queda, en fin, el problema de la muerte vinculado al ser de esa persona que vive y muere y a la divinidad como posible fundamento suyo. Aquí quiero hacer un alto para introducir algunas reflexiones personales. En primer término, hemos de recordar la famosa sentencia de Ortega: yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo yo. Mi vida se realiza mundanamente, en vista del mundo circundante, que interpreto desde mi proyecto personal. Pero a esa mundanidad accedo corporalmente, desde mis sentidos y con mis recursos psíquicos. Vivo desde mi corporeidad. Por tanto, si me veo privado de dicha corporeidad, ya no hay vida humana.
Recordemos, si no la salvo a ella, a mi circunstancia, no me salvo yo. El propio Marías reconocerá en escritos posteriores el acierto del credo de los apóstoles que aboga por la resurrección de la carne. No nos es concebible una vida humana descarnada, seríamos otra cosa. Pero es que además mi proyecto se configura y se realiza en vista de una circunstancia determinada. Desaparecida esta, no hay proyecto posible. No es concebible una soledad del yo al margen de mi proyecto y mi circunstancia. Y aquí entra en juego la noción de intencionalidad, a mi modo de ver. Yo veo porque hay algo que ver. De igual modo, yo proyecto en vista de una circunstancia. Sin algo que ver, no hay vista, por ejemplo en la oscuridad, o sin ojos. Sin circunstancia, no hay proyecto posible. No se puede dar la soledad de la vista, como no es posible la soledad del proyecto. Repito, yo soy, yo y mi circunstancia, yo soy. Mi circunstancia es un elemento constitutivo de quien soy, no algo aparte de mí. Ciertamente los cuerpos no se desvanecen, sino que sufren transformaciones. María en otros escritos defiende que no es concebible la aniquilación de la realidad más plena que conocemos, la de la persona humana, siendo que no conocemos ninguna realidad que simplemente desaparezca, se aniquile. Pero si tomamos otra perspectiva, vamos a llamarla actuante, la persona hemos dicho que era quehacer, proyección, actividad. Así que si tomamos esa perspectiva actuante, un hombre puede dejar de ver y quedar ciego. Podríamos decir que su vista se aniquila por perder el órgano ocular. O viceversa, deja de ver porque desaparece la luz. O desaparecen los objetos que hay delante. Está en un absoluto vacío. De igual modo, si desaparece la circunstancia, la vida no es posible. Es inconcebible la vida en absoluta soledad, salvo que caigamos en un dualismo del tipo platónico o cartesiano, ¿no? Cuerpo-alma, res extensa, res cogitans, cosa de la que la razón vital trata de huir como gato escaldado, vamos. A esto podemos añadir que tenemos experiencia de la muerte de los animales. Ciertamente carecen de un proyecto personal, pero no por ello carecen de una cierta unicidad, como todo lo existente. Vamos a poner por caso un oso. Puede tener determinados sus instintos, cuál es su periodo de celo, el método de caza o los ciclos de hibernación. Pero cada oso concreto ve, siente, olfatea, sufre heridas o frío desde sí, sin significación si se quiere, pero con realidad. ¿Y acaso no mueren? Por todo lo que acabo de exponer, esa soledad del yo frente a la circunstancia entiendo que no es concebible. Si acaso la vida debería materializarse circunstancialmente y desde una circunstancialidad que casara con los proyectos generados desde mi circunstancia presente, es decir, que tuviera una coherencia. Y esto se tiene que hacer corpóreamente. De lo contrario conllevaría una aniquilación. Así que nada de espíritus puros, ni energías, renovables o no renovables, ni dualidades de alma que va por libre, ni nada parecido. Esto Julián Marías, en futuros libros, como La felicidad humana y otros más, pues va reconociendo que esa vida futura, no esa vida perdurable, debería realizarse encarnada. Continuamos. La circunstancia está definida por estar en torno a mí. Soy yo el que confiere carácter unitario a esa circunstancia, que lo es, insistimos, en la medida en que es mía, en que es mi circunstancia. Por otra parte, el yo solo existe en dinámica coexistencia con la circunstancia, en su quehacer con ella, que es lo que hemos apuntado, el yo no puede estar solo, tiene que estar en relación. El yo que he sido es distinto del yo actual, y el yo actual es distinto de mi yo futuro. Se trata pues de una realidad cambiante. Pero por otra parte yo soy el mismo que antes y que después seré. Hay por tanto una esencial mismidad del yo que no es identidad en el sentido de las cosas, que un jarrón siempre es el mismo jarrón. Y desde luego no es identidad en el sentido de los objetos ideales, que eso sí que son invariables. El yo pretérito, el yo que he sido, ha pasado a ser circunstancia con la que tengo que contar yo actualmente, y a su vez yo, actual, no dejo de ser una pretensión para el futuro. Ciertamente hace 5 años pude decidir ir a vivir a Santiago de Chile, pero hoy tengo que partir de esa decisión que en su día tomé y que ha pasado a ser parte de mi circunstancia, porque resulta que ya vivo en Chile, es un decir, o vivo en Madrid, o vivo en Zaragoza, o vivo donde sea.
Es decir, mi decisión del pasado, que en su momento fue libre, ciertamente, ahora ya mismo me la encuentro como circunstancia, como algo con lo que tengo que contar. Hablemos ahora de los objetos ideales, aquellos que yo concibo, pero que no están en la realidad. Por ejemplo, el número 5 o el triángulo equilátero. Una de sus peculiaridades es que son diáfanos, contrariamente a los objetos reales. Es decir, se nos presentan en su integridad, tal cual. En esa falta de resistencia a ser penetrados, descubrimos su irrealidad. O si se prefiere decir de esta otra manera, descubrimos que su realidad es ideal. Su esencia, aquello que son, es permanente y diáfano, porque tiene consistencia que se ajusta perfectamente a una definición inalterable y plena, pero no tiene existencia. Podríamos decir que su ser se basa en su carácter meramente instrumental y conceptual. Contrariamente a esos objetos ideales, las cosas reales son opacas, tienen un dentro que no es accesible sin más. Una simple piedra tiene un exterior y un interior, y si la rompo podré acceder a una parte mínima de ese interior, al exteriorizarlo, pero no puedo acceder a sus infinitos puntos internos. Sin embargo, en un triángulo rectángulo yo tengo acceso a todo su ser, sin que escape nada a mi alcance. Ese carácter de interioridad se acentúa si pasamos del puro ser cósmico a los vivientes, por ejemplo una planta o todavía más un animal. Tienen una parte meramente física, pero además un componente anímico, que ya hemos apuntado en el ejemplo del oso. Esa interioridad radical no admite exteriorización directa. Mi dolor, mi alegría, mi deseo, mi amor, mis pensamientos son esencialmente míos y solo míos. Todavía más en el caso de la realidad personal, más allá de las vivencias, entramos en un ámbito que se oculta incluso al propio sujeto. Solo podemos conocer algunas de nuestras dimensiones, nunca completamente, entre otras cosas porque no dejamos de hacernos, de cambiar. Tanto es así que solo nos podemos dar por conclusos y en cierta forma hechos con la muerte. Somos actores y autores de nuestra vida porque tenemos que inventarla. Ahora bien, aunque nuestro conocimiento de la persona que somos sea parcial, sin embargo nuestra vida es sistemática, pues cada una de sus dimensiones envuelve y complica a todas las demás. Así, cuando se nos manifiesta una persona en cuanto tal persona, la conocemos ya, lo cual no significa que la conozcamos íntegramente, lo cual es imposible, sino que la conocemos a ella misma. Ojo, no es lo mismo saber muchas cosas acerca de una persona que conocerla a ella, aunque ignoremos todo lo que le pertenece o afecta. No es un problema de integridad, sino de mismidad, que es la raíz del ser personal. A propósito de este último, existen infinidad de biografías que acumulan toneladas de datos sobre alguien sin rozar siquiera a la persona biografiada. Ya hemos visto en diversas ocasiones que para Marías ser real significa radicar en mi vida, hacérseme presente de algún modo. A mi vida hay que referir toda realidad, aunque esa realidad pueda trascender de mi vida o dicho de otro modo, aunque dicha realidad pueda tener su propia consistencia más allá de hacérseme presente a mí. ¿De qué modos puede darse esta trascendencia, este estar más allá de mí? María señala 5 modos. El primero es el que se manifiesta en el propio carácter intencional de mi vida. Es decir, yo soy quien tiene que hacer algo en vista de su circunstancia. Luego dicha circunstancia es lo otro que yo, lo que me trasciende. Un segundo modo de trascendencia es a lo que llama latencia fáctica. Es aquello que de hecho está ausente de mi vida en un momento dado. Es lo latente, aquello que no me es presente o patente, pero podría serlo. Por ejemplo, la cara no visible de una manzana o durante el día las estrellas. El tercer modo de trascendencia sería el de la inactualidad. Se trata de un modo de latencia temporal. La vida es siempre actual, presente. Así, lo que ya no es, sino que fue, y lo que todavía no es, sino que será, trasciende de mi vida. La cuarta es la trascendencia como alteridad. Es el modo que corresponde a las otras personas, el modo de la trascendencia personal, alteridad en el sentido de el otro. Las otras personas no son solo circunstancia mía, algo con lo que me encuentro, sino también alguien que me encuentra a mí y de la cual yo soy circunstancia, en la cual estoy radicado en su vida. La alteridad, el ser otro, es pues esencialmente recíproca.
El quinto y último de los modos de trascendencia que señala Marías es la trascendencia como lo absoluto, que sin duda es el más complejo, al menos tal y como lo explica él. Comienza Marías reconociendo que si puedo tratar con mis semejantes es porque compartimos un mundo único, un universo desde el punto de vista de la realidad. Ojo al dato, que diría José María García, un narrador deportivo, porque nuevamente tiene que reconocer la existencia de una realidad en sí, una nuda realidad más allá de mí. Pero prosigamos. A continuación explica que el concepto de absoluto significa estar desligado de la realidad en que me encuentro. O dicho de otro modo, estar más allá o fuera de mi vida. ¿Pero acaso no habíamos dicho que mi vida es la realidad radical y que eso significa que en ella encuentro radicada o presente toda otra realidad? ¿Cómo diantres puedo hablar de una realidad cuya consistencia es caer fuera del área de mi vida? La respuesta que da Marías es que precisamente ese es el modo de hacérseme presente en mi vida. Leo literalmente. Lo absoluto radica en mi vida en la forma concreta de trascender de ella, es decir, se constituye en mi vida como realidad independiente. Antes de proseguir, hemos de señalar algo que se verá más claro en el siguiente apartado, es decir, después de la musiquita. Cuando Marías habla de lo absoluto, de lo que está más allá de mi circunstancia inmediata, está pensando en Dios. Por eso dice que el problema de Dios, primeramente, es que no está ahí sin más, sino que el objeto, Dios, el objeto mismo, me es problemático. Y ahí radica la singularidad del propio problema, ya que las restantes cuestiones filosóficas sí que se enfrentan a realidades que no son presentes, como puede ser la muerte, la virtud, la vida, las cosas, incluso el papel de las ideas. Pero con Dios no pasa esto. Hace un tiempo grabé en este mismo canal un vídeo reseña a propósito del libro Niebla de Unamuno. Os dejo a los que tengáis en YouTube el enlace en la cajita de descripción para que lo podáis ver si queréis. A los que estáis en otros medios, pues bueno, podéis acceder a través de YouTube. Ahí explicaba que aunque el propio Unamuno en dicha novela aparece como personaje, esto no deja de ser una ficción, un truco de prestidigitador, porque el Unamuno real, el de carne y hueso, que diría el propio Unamuno, no puede meterse en su novela, solo narrarla, o todavía más, inventarla. Pero la novela no es él, sino una manifestación, una obra suya. Unamuno es por eso, respecto de su novela, Unamuno es lo absoluto. Absoluto en el sentido de privación, separación, y solutus, suelto, lo que es enteramente separado y por tanto irreductible. Los personajes de Niebla solo pueden tratar con el personaje Unamuno, pero no con el escritor que los ha creado, porque está más allá de su mundo o circunstancia. Si acaso lo pueden reconocer como inalcanzable, como el absoluto, el que está más allá de cualquier ligazón. Lo mismo sucede con Dios por el hecho de trascender de este mundo, el cual puede deberle su ser, pero no lo contiene como un elemento más, pues Dios lo trasciende. Ahora sí, vamos con la musiquita y la aparición del problema de Dios en Julián Marías. Ya hemos dicho que Dios no es objeto de la experiencia, al menos al modo de las cosas o de las personas que tratamos. Por eso el problema de Dios no se ha planteado en la historia de la filosofía de modo unívoco. No solo varían las soluciones ni siquiera el planteamiento del problema, sino que el objeto mismo es problemático. Dios es primariamente una idea mía, de modo que la mayor parte de la dialéctica gira en torno a su existencia, a sostener que no es solo una idea. Ciertas corrientes filosóficas han podido llegar a negar la posibilidad del conocimiento o a negar la existencia del mundo exterior, pero lo hacían teniéndolo ante sí, refiriéndose a una realidad que estaba ahí. Esto no ha sucedido con Dios, pues Dios no está ahí. Sin embargo, la idea de Dios nos remite al fundamento de mi vida y por ello al modo en que la afronto. Dios no es sin más algo que desconozco. Ya vimos que desconozco muchísimas cosas, sino que es un verdadero problema, pues necesito dar razón de él para seguir viviendo. No se trata de un problema inventado, sino descubierto. ¿Y dónde encontramos esa idea de Dios? ¿Dónde la descubrimos? Pues en la religión, aunque uno no viva religiosamente. En la religión, el hombre toma en peso su vida entera, remitiéndola a su último horizonte, y por ello, tomando la religión como fundamento último. Me permite un pequeño apunte, y es que a partir del siglo XIX sobre todo, más claramente en el XX o en el XXI, con la crisis de las religiones que se vive en Occidente, este papel de fundamentación
lo han tomado distintas ideologías, que han tratado de dar una interpretación íntegra del sentido de la vida y han creado doctrinas, rituales, símbolos, banderas, ¿no? Metas. Han sido un sucedáneo de religiones que en muchos casos se han convertido en sistemas totalitarios tremendos. Anyway, que diría alguno. En cualquier caso, la filosofía, en la medida en que pretende alcanzar una verdad radical, se encuentra inexorablemente remitida al horizonte de mi vida y a sus posibilidades de trascendencia. En suma, al problema de Dios. La filosofía tiene que plantearse la posibilidad de que yo descubra, radicada en mi vida, otra realidad distinta de ella y superior a ella. Y en suma, fundamento suyo. Y hasta aquí el capítulo en torno a las ultimidades que necesariamente nos ha llevado a la cuestión de Dios. En el próximo audio ya daremos cierre a estos capítulos de la introducción a la filosofía de Julián Marías con el 12 de 12. No obstante, ya he dicho que quería hacer un vídeo póstumo, digamos, de esta presentación, pero eso será un poquito más adelante. Y bueno, pues a los héroes que lleguéis por aquí, desearos una feliz semana y mandaros mis más cordiales saludos. Nos escuchamos. Hasta otra, polizones.